Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Capítulo 16. Sheila Grossman. Epidemia del SIDA y transmisión de la infección por VIH. Surgimiento del SIDA. Transmisión de la infección por VIH. Fisiopatología y evolución clínica. Características moleculares y biológicas del VIH. Clasificación y fases de la infección por VIH. Sistema de clasificación para la infección por VIH y definición de caso de SIDA. Fases de la infección por VIH. Evaluación clínica. Infecciones oportunistas, manifestaciones respiratorias, manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones neurológicas, cáncer y afecciones malignas, síndrome de desgaste, trastornos metabólicos y morfológicos. De transmisión del VIH. La infección por VIH no se transmite por medio del contacto casual o por insectos vectores. Existe evidencia creciente de una asociación entre la infección por VIH y otras ETS. Los individuos infectados pueden transmitir el virus a otros antes de que sus propias infecciones se detecten por medio de pruebas anticuerpos. Fisiopatología y evolución clínica. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir la estructura del VIH y seguir su ingreso y los pasos para la multiplicación dentro del linfocito T CD4, describir las alteraciones de la función inmunitaria que se observan en las personas con SIDA, relacionar el compromiso de la función inmunitaria en los pacientes con infección por VIH y SIDA con el desarrollo de infecciones oportunistas, tumores malignos, manifestaciones del sistema nervioso, síndrome de desgaste y trastornos metabólicos. Características moleculares biológicas del VIH. El VIH es un miembro de la familia de los retrovirus con cubierta de manera específica de la subfamilia de los lentivirus. Todos pueden generar enfermedades mortales con evolución lenta, entre las que se encuentran síndromes de desgaste y degeneración del SNC. Dos variantes del VIH con diferencia genética pero con relación antigénica, el VIH-1 y el VIH-2, se han aislado en las personas con SIDA. El VIH-1 es la variante que se relaciona con el mayor número de casos de SIDA en Estados Unidos, Europa y África Central, en tanto el VIH-2 induce una enfermedad similar ante todo en el oeste de África. El VIH-2 parece transmitirse de la misma forma que el VIH-1. También puede inducir inmunodeficiencia, como lo evidencian la reducción del número de células T CD4 y el desarrollo de SIDA. Si bien el espectro de enfermedad de la infección por VIH es similar a la propia del VIH-1, se disemina con más lentitud y genera enfermedad con evolución más lenta que el VIH-1. En la actualidad se dispone de pruebas específicas para el VIH-2 y la sangre que se obtiene para transfusión se somete por rutina a pruebas para VIH-2. Puesto que la mayor parte de las personas con VIH presenta en VIH-1, el análisis se concentra en este virus. El VIH infecta a un número limitado de tipos celulares en el organismo humano, lo que incluye a un subgrupo de linfocitos denominados linfocitos T CD4, también conocidos como células T cooperadoras o células T CD4, macrófagos y células dendríticas. Las células T CD4 son necesarias para una función inmunitaria normal. Entre otras funciones, la célula T CD4 reconoce antígenos extraños y ayuda a activar a los linfocitos B productores de anticuerpos. Las células T CD4 también orquestan la inmunidad mediada por células, en que las células T CD8 citotóxicas y las células citotóxicas naturales, NK por sus siglas en inglés, destruyen de manera directa a las células infectadas por el virus, a los bacilos tuberculosos y a los antígenos extraños. La función fagocítica de los monocitos y los macrófagos también recibe influencia de las células T CD4. Al igual que otros retrovirus, el VIH porta su información genética en forma de ácido ribonucleico.
ARN, y no como ácido desoxirribonucleico, ADN. El virión del VIH tiene forma esférica y contiene un centro electrodenso circundado por una cubierta o envoltura lipídica, figura 16.1. El núcleo o cápside del virus contiene la proteína principal de la cápside P24, dos copias de ARN genómico y tres enzimas virales, proteasa, transcriptasa, reversa e integrasa. Debido a que la P24 es el antígeno que se identifica con más facilidad, constituye el blanco de los anticuerpos utilizados para la detección de la infección por VIH. El núcleo vital está circundado por una proteína de matriz conocida por P17, que se ubica por debajo de la cubierta viral. La cubierta viral está tachonada con dos glucoproteínas virales GP120 y GP41, que son críticas para la infección de las células. La multiplicación del VIH se esquematiza en la figura 16.2. Cada uno de estos pasos provee información para el desarrollo de las estrategias utilizadas para la prevención o el tratamiento de la infección. El primer paso incluye la unión del virus a la célula TCD4. Una vez que el VIH ingresa al torrente sanguíneo, se adhiere a la superficie de las células T-CD4 al enlazarse con un receptor CD4 con afinidad alta por el VIH. Sin embargo, la unión al receptor CD4 no es suficiente para la infección. El virus también debe enlazarse con otras moléculas de superficie, con receptores de quimiosinas, como CCR5 y CXCR4, que se unen a las glucoproteínas GP120 y GP41 de la cubierta. Este proceso se conoce como acoplamiento. El segundo paso permite la internalización del virus después del acoplamiento. Los péptidos de la cubierta viral se funden con la membrana de la célula T-CD4. La fusión da origen a la pérdida de la cubierta del virus, lo que permite que el contenido de la cápside viral, dos segmentos de ARN monocatenario viral y las enzimas transcriptasa reversa, integrasa y proteasa ingrese a la célula del hospedero. Los correceptores de quimiosinas son componentes críticos para el proceso de infección del VIH. El tercer paso consiste en la síntesis de ADN. Para poder reproducirse, el VIH debe lograr la conversión de su ARN en ADN. Lo hace al utilizar la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa hace una copia del ARN viral y luego en reversa sintetiza otra copia con imagen en espejo. El resultado es un ADN de doble cadena que codifica las instrucciones para la multiplicación viral. El cuarto paso se denomina integración. Durante la integración, el ADN nuevo ingresa al núcleo de la célula TCD4 y, con la ayuda de la integrasa, se inserta en el ADN original de la célula. El quinto paso implica la transcripción del ADN viral de doble cadena para constituir un ARN mensajero, ARNM, monocatenario, con las instrucciones para la integración de virus nuevos. La transcripción implica la activación de la célula T y la inducción de factores de transcripción del hospedero, como factor nuclear. Para terminar el ciclo, el ARN ribosómico ARNR utiliza las instrucciones del ARNM para generar una cadena de proteínas y enzimas denominada poliproteína. Estas poliproteínas contienen los componentes necesarios para las fases siguientes de la construcción de viriones nuevos. El séptimo paso se denomina escisión. Durante la escisión, la proteasa corta la cadena de poliproteínas para obtener proteínas independientes que permitirán constituir los nuevos virus. Por último, las proteínas y el ARN viral se ensamblan para conformar viriones de VIH nuevos que se liberan de la célula T-CD4-14. Figura 16.1. Virus del VIH. Virus circundado por una cubierta lipídica. Figura 16.2. Ciclo de vida del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, VIH-1.
Figura 16.3. Viriones del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Los viriones se observan gemando de las células infectadas. Flechas. El tratamiento del VIH-Sida depende del consumo de fármacos que interrumpen los pasos del proceso de multiplicación del VIH. En la actualidad existen numerosas clases farmacológicas de antivirales. La administración de tratamiento antirretroviral con actividad alta, TARAA, también conocida como tratamiento antirretroviral combinada, TARC, que en forma característica incluye una combinación de 3 o 4 antivirales, se ha convertido en el estándar de atención actual. La multiplicación del VIH implica la eliminación de la célula T-CD4 y la liberación de las copias del VIH en el torrente sanguíneo. Estas partículas virales o viriones invaden a otras células T-CD4, lo que permite que la infección avance. Figura 16.3. Cada día se destruyen millones de células T-CD4 infectadas para liberar miles de millones de partículas virales hacia el torrente sanguíneo. No obstante, casi todas las células T-CD4 se sustituyen a diario y casi todas las partículas virales se destruyen. El problema es que al transcurrir los años, el conteo de células T-CD4 disminuye de manera gradual por efecto de este proceso, y el número de virus que se detecta en la sangre de las personas con infección por VIH aumenta. Hasta que el conteo de células TSD4 se reduce hasta un nivel muy bajo, la persona con infección por VIH puede permanecer asintomática. No obstante, todavía está ocurriendo la multiplicación viral activa y las pruebas serológicas son capaces de identificar anticuerpos contra el VIH. Desafortunadamente, estos anticuerpos no confieren protección contra el virus. Si bien los síntomas no son evidentes, la infección procede en el nivel microbiológico, lo que incluye la invasión y la destrucción selectiva de las células T-CD4. La disminución continua de las células T-CD4 coloca a la persona con infección por VIH en riesgo elevado de desarrollar cáncer u otras infecciones. Puntos clave. Fisiopatología del VIH-Sida. El VIH es un retrovirus que destruye el sistema inmunitario del organismo al invadir y destruir a las células T-CD4. En el proceso de invasión de la célula T-CD4, el virus se acopla a los receptores de las células CD4, se fusiona a la célula e ingresa a ella, incorpora su ARN al ADN de la célula y luego utiliza el ADN de las células CD4 para producir grandes cantidades de VIH, que se liberan hacia la sangre. Al tiempo que disminuye el conteo de células T-CD4, el organismo se vuelve susceptible a las infecciones oportunistas. Clasificación y fases de la infección por VIH. Sistema de clasificación para la infección por VIH y definición de caso de SIDA. En efecto, a partir del 1 de enero de 1993, los CDC implementaron un sistema para clasificación de la infección por VIH y una definición de caso para el SIDA en adolescentes y adultos, que hace énfasis en la importancia clínica del conteo de células CD4 para la clasificación de las condiciones clínicas relacionadas con el VIH. El sistema de clasificación define 3 categorías que corresponden a los conteos de células CD4 por microlitro de sangre. Categoría 1. Mayor que 500 células por microlitro. Categoría 2. 200 células por microlitro a 499 células por microlitro. Y categoría 3. Menos de 200 células por microlitro. También existen 3 categorías clínicas. La categoría clínica A incluye a las personas que se mantienen asintomáticas o muestran linfadenopatía generalizada, persistente, LGP, o síntomas de infección primaria por VIH, por ejemplo, enfermedad aguda por seroconversión. La categoría clínica B incluye a individuos con síntomas de inmunodeficiencia que carecen de gravedad suficiente para definir el SIDA. La categoría clínica C incluye a las enfermedades definitorias del SIDA que se listan en la definición de caso para vigilancia del SIDA. A cada persona con infección por VIH se le asigna una categoría de conteo de células T-CD4 y una categoría clínica. La combinación de estas categorías, las categorías para conteo de células CD4, 1, 2 y 3, aunadas para las categorías clínicas A, B y C,
Se generó en un inicio para orientar las decisiones clínicas y terapéuticas en torno al manejo de la infección por VIH. Este esquema de clasificación rara vez se utiliza en la práctica clínica actual, pero sigue siendo una herramienta para el informe epidemiológico. De acuerdo con la definición de caso de 1993, se considera que las personas en la categoría 3 o la categoría C padecen SIDA. La Organización Mundial de la Salud, OMS, también cuenta con un marco de trabajo de categorías clínicas para adultos y adolescentes mayores de 15 años. Este sistema es útil puesto que no recurre a las cifras de células T CD4, sino a los síntomas clínicos. Las fases de la OMS corresponden a la fase clínica 1, que incluye a la persona en general asintomática con LGP, la fase clínica 2, que incluye a individuos con herpes zóster, pérdida ponderal moderada e inexplicable, menos de 10% del peso corporal asumido, quelitis angular, infecciones respiratorias recurrentes, ulceraciones orales recurrentes, erupciones papulares pruriginosas, dermatitis seborreica e infecciones micóticas ungueales. La fase clínica 3, que incluye la diarrea crónica inexplicable con duración superior a un mes, la pérdida ponderal intensa inexplicable, más del 10% del peso corporal asumido, la fiebre persistente inexplicable con duración mayor de un mes, más de 37,6 grados centígrados, la candidiasis oral persistente, la leucoplaquia pilosa oral, la tuberculosis TB, las infecciones graves con posible origen bacteriano, la neutropenia, menos de 500 células por microlitro, la anemia inexplicable, hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro, la estomatitis ulcerativa necrosante aguda y la trombocitopenia, plaquetas menores a 50.000 células por microlitro. Y la fase clínica 4, que incluye al síndrome de desgaste por VIH, a la neumonía por neumocistis jirovecii, NPJ, la neumonía bacteriana recurrente, el herpes simple, la TB extrapulmonar, la candidiasis esofágica, el sarcoma de Kaposi, SK, la infección por citomegalovirus, CMV, la toxoplasmosis del SNC, la encefalopatía por VIH, la criptococosis, la infección diseminada por micobacterias no tuberculares, la leucoencefalopatía progresiva, la candidiasis traqueal, la criptospordiosis, la isospordiosis, la micosis diseminada, el linfoma, la bacteremia recurrente por salmonela, el carcinoma cervicouterino invasivo y la nefropatía y la miocardiopatía sintomáticas relacionadas con el VIH. Fases de la infección por VIH. La evolución típica de la infección por VIH se define en 3 fases, que suelen verificarse en un periodo de 8 a 12 años. Las 3 fases corresponden a la fase de infección primaria, la fase asintomática crónica o de latencia y la fase de SIDA evidente. Muchas personas al infectarse en forma inicial por VIH desarrollan un síndrome agudo similar a la mononucleosis que se conoce por infección primaria y puede durar unas cuantas semanas. Esta fase aguda puede caracterizarse por fiebre, fatiga, mialgias, irritación faríngea, diaforesis nocturna, problemas gastrointestinales, linfadenopatía, exantema maculopapular y cefalia. Recuadro 16.1. Durante la fase de infección primaria existe un incremento de la multiplicación viral, que conduce al desarrollo de cargas virales muy altas, en ocasiones superiores a 1.000.000 de copias por mililitro, y a una disminución del conteo de células TCD4. Los signos y los síntomas de la infección primaria por VIH suelen manifestarse alrededor de un mes después de la exposición al VIH, pero pueden desarrollarse con más rapidez. Tras varias semanas, el sistema inmunitario actúa para controlar la multiplicación viral y reduce la carga viral hasta un nivel más bajo, en el que con frecuencia permanece durante varios años. Recuadro 16.1. Signos y síntomas de la infección aguda por VIH.
fiebre, fatiga, exantema, cefalia, linfadenopatía, faringitis, diaforesis nocturna, problemas gastrointestinales, artralgias, mialgias, meningitis aséptica, úlceras orales o genitales. Las personas en quienes se diagnostica infección por VIH mientras se encuentran en la fase de infección primaria pueden tener una oportunidad única de tratamiento. Algunos expertos tienen la hipótesis de que si se inicia de forma temprana el tratamiento puede reducir el número de células infectadas por VIH que sobreviven por un periodo prolongado, por ejemplo, células CD4 de memoria. El tratamiento temprano también pudiera proteger a las células T CD4 funcionales infectadas por VIH y a las otras células T citotóxicas. Por último, el tratamiento temprano pudiera tener el potencial de ayudar a mantener una población viral homogénea, que puede controlarse mejor mediante el tratamiento antirretroviral por la acción del sistema inmunitario. A la fase primaria sigue la fase de latencia, durante el cual una persona carece de signos o síntomas de enfermedad. La mediana de duración de la fase de latencia es de alrededor de 10 años. Durante este periodo, el conteo de células T CD4 cae en forma gradual desde un intervalo normal de 800 a 1000 células por microlitro hasta 200 células por microlitro o menos. Datos más recientes sugieren que la disminución de células T CD4 pudiera no ocurrir siguiendo una pendiente constante con base en las concentraciones de ARN del VIH y los factores relacionados con la variabilidad de la disminución de las células CD4 se encuentran en investigación. Algunos individuos experimentan aumento del volumen de los ganglios linfáticos en este periodo. La LGP suele definirse como la persistencia de adenomegalias durante más de 3 meses en por lo menos 2 sitios, sin incluir la región inguinal. Los ganglios linfáticos pueden mostrar hipersensibilidad o ser identificables a simple vista. La tercera fase, el SIDA evidente, se presenta cuando una persona tiene un conteo de células CD4 inferior a 200 células por microlitro o padece una enfermedad definitoria de SIDA. Sin el tratamiento antirretroviral, esta fase puede conducir a la muerte en el transcurso de 2 a 3 años, o en algunos casos inducirla con más rapidez. El riesgo de desarrollar infecciones oportunistas y muertes se incrementa en grado significativo cuando el conteo de células CD4 cae por debajo de 200 células por microlitro. Figura 16.4. Evolución clínica. La evolución clínica de la infección por VIH varía de una persona a otra. La mayor parte del 60 al 70% de los afectados por VIH desarrolla SIDA en el transcurso de 10 a 11 años de la infección. Estos individuos son quienes presentan progresión típica, figura 16.5. Otro 10% al 20% de las personas infectadas evoluciona con rapidez y desarrolla SIDA en menos de 5 años, por lo que se denomina progresión rápida. El 5% al 15% restante muestra una progresión lenta y en estos individuos no progresa el SIDA por más de 15 años. Existe un subgrupo de personas con progresión lenta en quienes se identifica la falta de progresión a largo plazo, que corresponde al 1% de todos los infectados por VIH. Los individuos se han mantenido infectados durante por lo menos 8 años, no han recibido tratamiento con antirretrovirales, cuentan con conteos elevados de células CD4 y suelen tener cargas virales muy bajas. En este grupo existen personas que desarrollan una supresión viral espontánea y sostenida sin el consumo de fármacos antirretrovirales. Este grupo de personas con infección por VIH actualmente está en investigación para ayudar a determinar las interacciones inmunitarias y virológicas que se permiten mantener a la supresión del VIH. Figura 16.4. Evolución temporal general de la infección por VIH-1. El marco temporal ilustra el síndrome crónico, las cargas virales y las cifras de células CD4 y CD8 al pasar el tiempo. Figura 16.5. La destrucción del sistema inmunitario celular mediada por el VIH-1 evoluciona al SIDA. Infecciones oportunistas.
Las infecciones oportunistas comienzan a desarrollarse al tiempo que el sistema inmunitario desarrolla compromiso intenso. El número de células TSD4 guarda correlación directa con el riesgo de desarrollo de infecciones oportunistas. Además, la cifra basal de ARN del VIH contribuye y actúa como factor de riesgo independiente. Las infecciones oportunistas incluyen a microorganismos comunes que no generan infección a menos que exista compromiso de la función inmunitaria. Si bien una persona con SIDA puede vivir muchos años tras su primera enfermedad grave, al tiempo que el sistema inmunitario falla, estas enfermedades oportunistas se vuelven cada vez más graves y difíciles de tratar. Las infecciones oportunistas se catalogan la mayoría de las veces según el tipo de microorganismo que las causa. Por ejemplo, micóticas, por protozoarios, bacterianas y micobacterianas virales. Las infecciones oportunistas por bacterias y micobacterias incluyen a la neumonía bacteriana, la salmonelosis, la bartonelosis y las producidas por Mycobacterium tuberculosis, TB, y el complejo Mycobacterium avium intracelulare, MAC. En las infecciones oportunistas micóticas se encuentran candidiasis, coccidioidomicosis, criptococosis, histoplasmosis, peniciliosis y neumocistosis. Las infecciones oportunistas por protozoarios incluyen la criptospordiosis, la microspordiosis, la isospordiosis y la toxoplasmosis. Las infecciones virales derivan del CMV, de los virus del herpes simple y varicela zoster, de los virus del papiloma humano (VPH) y del virus JC, el agente causal de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP. Las causas más comunes de enfermedad respiratoria en las personas con infección por VIH son la neumonía bacteriana, la NPJ y la TB pulmonar. Otros microorganismos que generan infecciones pulmonares oportunistas en los individuos con SIDA incluyen a CMV, MAC, Toxoplasma gondii y Cryptococcus neoformans. La neumonía también puede presentarse por la infección producida por patógenos bacterianos pulmonares más frecuentes, entre otros Streptococcus pneumoniae. Algunas personas pueden ser infectadas por microorganismos múltiples y no es raro encontrar más de un patógeno presente. El SK también puede presentarse en los pulmones. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. La NPJ fue la manifestación de presentación más frecuente en el SIDA de la primera década de la epidemia. La NPJ es producida por P. jirovecii, un microorganismo común en la tierra, las casas y muchos otros sitios en el ambiente. En las personas con sistemas inmunitarios saludables, P. jirovecii no genera infección o enfermedad. En los pacientes con infección por VIH, P. jirovecii puede multiplicarse con rapidez en los pulmones e inducir neumonía. Al tiempo que la enfermedad avanza, los alvéolos se llenan con un fluido espumoso rico en proteínas, que impide el intercambio gaseoso, figura 16.6. Desde que se instituyeron el empleo de TARAA y la profilaxis contra la NPJ, su incidencia disminuyó. La NPJ aún es común en personas que no estaban conscientes de cursar con infección por VIH. En individuos sin esta infección pero con otros trastornos por inmunodeficiencia, en quienes deciden no recibir tratamiento para su infección por VIH y en personas con acceso inadecuado a la atención de la salud. El elemento que mejor predice el desarrollo de la NPJ es un conteo de células CD4 inferior a 200 células por microlitro, y es en ese momento en que se recomienda con intensidad la profilaxis con trimetoprim sulfamethoxazol o algún fármaco alternativo en caso de presentarse reacciones adversas a las sulfas. Los síntomas de la NPJ pueden ser agudos o de evolución gradual. Los enfermos pueden presentarse con síntomas de tos leve, fiebre, disnea y pérdida ponderal. La exploración física puede revelar tan solo fiebre y taquipnea, y los ruidos respiratorios pueden ser normales. La radiografía torácica simple pudiera revelar infiltrados intersticiales, pero algunos individuos con NPJ carecen de una imagen radiológica diagnóstica.
El diagnóstico de la NPJ se establece a partir de la identificación del microorganismo en las secreciones pulmonares. Esto puede realizarse por medio del análisis del esputo obtenido mediante expectoración inducida con lavado bronquioalveolar, por biopsia transbronquial y en ocasiones infrecuentes por medio de biopsia pulmonar abierta. Se desarrolló un instrumento para clasificación progresivo para optimizar la identificación de los pacientes con MPJ. Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis es la causa principal de muerte en personas con infección por VIH en todo el mundo y con frecuencia es la primera manifestación de esta infección. En el año 2009, un 10% de los 13 millones de estadounidenses con tuberculosis presentaba coinfección con VIH. Distintos factores contribuyeron a este incremento, entre otros los cambios en los patrones de inmigración y el aumento del número de personas que habitaban en ambientes grupales, como prisiones, albergues y asilos. No obstante, el factor más importante fue la infección por VIH. Los pulmones son el sitio en que se presenta con más frecuencia la infección por M. tuberculosis, pero en personas con infección por VIH también se presenta con distribución extrapulmonar, como en el riñón, la médula ósea y otros órganos. Ya sea que se padezca TB pulmonar o extrapulmonar, la mayor parte de las personas suele presentarse con fiebre, diaforesis nocturna, tos y pérdida ponderal. Los individuos con infección por M. tuberculosis, es decir, aquellos con resultados positivos en la prueba de tuberculina, tienen más probabilidad de desarrollar una reactivación de la TB si adquieren la infección por VIH. Las personas con coinfección, es decir, quienes padecen a la vez infección por VIH y TB, también tienen más probabilidad de desarrollar una variante de evolución más rápida de TB. De igual importancia es el hecho de que las personas con infección por VIH y TB concurrente suelen mostrar un incremento de la carga viral, que se reduce con el tratamiento exitoso de la TB. También muestran un aumento del número de infecciones oportunistas distintas y una tasa de mortalidad mayor. Figura 16.6. Neumonía por neumocistis girovecii. A. Los alveolos se encuentran ocupados por un exudado espumoso y el intersticio se aprecia engrosado y contiene un infiltrado inflamatorio crónico. B. Un espécimen centrifugado de lavado bronquioalveolar con tinción de plata muestra un cúmulo de quistes de neumocistis. Desde el final de la década de 1960, la mayor parte de los individuos con TB ha respondido bien al tratamiento. Sin embargo, en la década de los 90 se presentaron brotes de TB con resistencia polifarmacológica, RPF. Para poder clasificarse como TB-RPF, el bacilo tuberculoso debe ser resistente por lo menos a isoniazida y rifampicina. Los bacilos tuberculosos desarrollaron en fecha reciente una resistencia más amplia contra fluoroquinolonas y fármacos de segunda línea, entre otros capreomicina y kanamicina. Estas cepas de TB generan la denominada TB con farmacoresistencia extendida. Desde el brote original de TB-RPF al inicio de la década de los 90, los casos informados han disminuido en número, en gran medida por el mejoramiento de las prácticas para el control de la infección y la extensión de los programas de tratamiento bajo observación directa. La evidencia sugiere que las vacunas nuevas contra la TB que recurren al interferón y pudieran proteger a las personas con infección por VIH de la TB relacionada con este virus. Manifestaciones gastrointestinales. Las enfermedades del sistema gastrointestinal se encuentran entre las complicaciones más frecuentes de la infección por VIH y el SIDA. De hecho, el 80% de los individuos con VIH tiene algún tipo de infección gastrointestinal a lo largo de la evolución de su enfermedad, y la mayoría de las veces afecta al esófago, el colon o ambas. Si una persona con infección por VIH tiene una cifra de células CD4 de 200 células por microlitro, es común que en algún momento desarrolle esofagitis de alguna de las variedades siguientes: candidiasis esofágica, infección por CMV e infección por virus del herpes simple. Los individuos con VIH padecen infecciones colónicas que se deben con más frecuencia a Salmonella, Shigella, CMV, Campylobacter o todos ellos.
Las úlceras aftosas que se presume induce el VIH también son frecuentes. Las personas que experimentan estas infecciones suelen referir disfagia y dolor retroesternal. La presentación clínica puede variar desde el cuarto asintomático hasta la incapacidad absoluta para la deglución, lo que da origen a la deshidratación. Se requiere una endoscopía o una esofagografía varitada para establecer el diagnóstico definitivo. La diarrea o la gastroenteritis constituyen un problema frecuente en personas con infección por VIH. De hecho, hasta el 40% de los individuos con esta infección experimenta por lo menos un cuadro de diarrea por mes y el 25% desarrolla diarrea crónica. Es importante evaluar a las personas con VIH para descartar las mismas etiologías frecuentes de diarrea de la población general. La infección oportunista por protozoarios que genera la diarrea con más frecuencia se debe a Cryptosporidium parvum. Las características clínicas de la criptosporidiosis pueden variar entre la diarrea leve hasta la diarrea acuosa grave, con pérdida de varios litros de agua por día. La variante más grave suele desarrollarse en individuos con conteos de células CD4 inferior a 100 células por microlitro. Manifestaciones neurológicas. La infección por VIH, en particular en sus fases avanzadas de inmunocompromiso grave, deja al sistema nervioso vulnerable a una serie de trastornos neurológicos, entre otros los trastornos neurocognitivos asociados al VIH, TNCB, la toxoplasmosis y la LMP. Estos trastornos pueden afectar al sistema nervioso periférico o al SNC y contribuir a la morbilidad y a la mortalidad de los individuos con infección por VIH. Trastornos neurocognitivos asociados al VIH. En el 2007, el National Institute of Mental Health y el National Institute of Neurological Disorders and Stroke desarrollaron una clasificación nueva con criterios diagnósticos estandarizados. Las tres condiciones que constituyen los TNCB son la disfunción neurocognitiva asintomática asociada al VIH, el trastorno neurocognitivo leve asociada al VIH y la demencia asociada al VIH, DAB antes complejo de demencia del SIDA. Los TNCB se caracterizan por un síndrome con disfunción cognitiva concurrente a disfunción motora o síntomas conductuales o psicosociales que se relacionan con la infección por VIH en sí misma. Para el año 2015, el 50% de los individuos con infección por VIH en Estados Unidos tendrá una edad superior a 50 años. La evidencia sugiere que la inflamación producida por la infección por VIH influye sobre un envejecimiento acelerado y también incrementa el riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos como el Parkinson, Alzheimer o ambos. No existen datos de causa-efecto conocidos en relación con que el empleo a largo plazo de antirretrovirales también incremente la posibilidad de que se desarrolle algún trastorno neurodegenerativo, pero existe la sospecha. La investigación sí respalda la relación entre el consumo a largo plazo de antirretrovirales y el aumento de la incidencia de enfermedad cardiovascular en individuos con infección por VIH. La DAB suele ser una complicación tardía de la infección por VIH. Las características clínicas de la DAB son el compromiso de la atención y la concentración, la disminución de la velocidad de procesamiento y la agilidad mentales, la ralentización de las actividades motoras y la conducta apática. El diagnóstico de la DAB se establece por exclusión y es necesario descartar cualquier otra etiología potenciales. El tratamiento de la DAB consiste en la administración de TARAA para disminuir los síntomas y pudiera producir una mejoría significativa tanto de las habilidades motoras como de las cognitivas. El antecedente familiar de demencia también se una pérdida más intensa del desempeño neuropsicológico cuando existe infección por VIH. Toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una infección oportunista común en personas con SIDA. Toxoplasma gondii es un parásito que afecta las más de las veces al SNC, figura 16.7.
La toxoplasmosis suele corresponder a una reactivación de una infección latente por T. gondii que se mantenía en estado de silente en el SNC y se manifiesta luego una vez que la función inmunitaria disminuye. Su presentación típica incluye fiebre, cefalia y disfunción neurológica, que puede caracterizarse por confusión y letargo, trastornos visuales y convulsiones. También llevarse a cabo de inmediato estudios de tomografía computarizada o, de preferencia, imágenes por resonancia magnética, IRM, con el objetivo de detectar la presencia de lesiones neurológicas. El tratamiento con sulfadiazina, dapsona-pirimetamina y leucovorin ha probado ser efectivo contra T. gondii una vez que el conteo CD4 cae por debajo de 100 células por microlitro. Asintomático. Se presentó con una masa con edema circundante, que se sospechó era una neoplasia. Se aprecia T. gondii flecha sobre un fondo inflamatorio necrótico. Figura 16.8. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, LMP. Se observa un astrocito centro que pudiera hacer sospechar una neoplasia. Sin embargo, las inclusiones en vidrio molido y la presencia de macrófagos pueden redirigir el diagnóstico de una posible neoplasia hacia la LMP. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. LMP es un trastorno desmielinizante de la sustancia blanca del cerebro, que se debe al virus JC, un poliomavirus de ADN que ataca a los oligodendrocitos, figura 16.8. La LMP se caracteriza por debilidad progresiva de las extremidades, pérdida sensorial, dificultad para el control de los dedos de las manos, trastornos visuales, cambio del estado mental, ataxia, diplopía y convulsiones. La tasa de mortalidad es elevada y el periodo de sobrevivencia promedio se aproxima a los 6 meses. Su diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos y en la IRM y se confirma mediante la detección de la presencia del virus JC. No existe cura comprobada para la LMP, pero puede presentarse mejoría después del inicio de una TARAA efectiva. Sin embargo, en las personas que desarrollan LMP mientras reciben TARAA, la evolución pudiera ser más grave como consecuencia del síndrome de reconstitución inmunitaria. Cánceres y afecciones malignas. Las personas con SIDA tienen una incidencia alta de ciertas afecciones malignas, en particular SK, linfoma no Hodgkin y carcinoma cervicouterino no invasivo. El aumento de la incidencia de enfermedades malignas quizás sea una consecuencia de las alteraciones de la inmunidad mediada por células. Al tiempo que las personas con infección por VIH viven más tiempo, se reciben informes de la incidencia creciente de enfermedades malignas específicas para la edad y el sexo. Los individuos con infección por VIH parecen tener un aumento del riesgo de cáncer pulmonar, incluso después de ajustar las cifras con base en el antecedente de consumo de tabaco y otras afecciones malignas. Los trastornos malignos que no son definitorios de SIDA generan una mayor morbilidad y mortalidad que las afecciones malignas definitorias de SIDA en esta etapa del tratamiento antirretroviral. Los factores de riesgo tradicionales desempeñan un papel significativo en el incremento del riesgo de desarrollo de afecciones malignas no definitorias de SIDA en personas con infección por VIH, pero no explican del todo el riesgo más intenso de cáncer. Se ha demostrado la existencia de una incidencia más elevada de enfermedad de Hodgkin, cánceres de pulmón, cabeza y cuello, y conjuntiva, y hemopatías en la era posterior a la TARAA. Sarcoma de Kaposi. El SK es una afección maligna de las células endoteliales que recubren a los vasos sanguíneos pequeños en todo organismo. Un tipo de cáncer oportunista. El SK se desarrolla en personas con inmunosupresión, por ejemplo, receptores de trasplante o individuos con SIDA. El SK fue de los primeros cánceres oportunistas que se asociaron al SIDA y sigue siendo la enfermedad maligna más frecuente en relación con la infección por VIH.
El SK se vincula con un herpes virus tipo 8, HHV8. También es conocido como virus del herpes asociado al SK, VHSK. En más del 95% de las lesiones de SK, de manera independiente al subtipo de origen o clínico, se refiere a la identificación de infección por VHSK. También se vincula con la enfermedad de Castleman y con los linfomas de efusión primarios. Las lesiones del SK pueden identificarse en la piel y en la cavidad oral, el sistema gastrointestinal y los pulmones. Muchos enfermos con lesiones cutáneas también presentan lesiones gastrointestinales. La afección suele iniciar a manera de una o más máculas, pápulas o lesiones cutáneas de tono violeta, que crecen y se vuelven más oscuras, figura 16.9. Pueden aumentar de tamaño hasta constituir placas elevadas o tumores, figura 16.10. Estos tumores con forma irregular pueden medir entre 2 centímetros y 4 centímetros. Los nódulos tumorales con frecuencia se ubican en el tronco, el cuello, la cabeza y en particular la punta de la nariz. Suelen ser indoloros en sus fases tempranas, pero pueden generar malestar al tiempo que se desarrolla el tumor. Es común que se presente invasión de los órganos internos, entre otros los pulmones, el sistema gastrointestinal, el sistema linfático y el sistema linfático. La evolución del SK puede ser lenta o rápida. El diagnóstico de presunción del SK suele establecerse a partir de la identificación visual de lesiones eritematosas o violáceas en la piel o la boca. Debe practicarse la biopsia de por lo menos una lesión para establecer el diagnóstico y distinguir al SK de otras lesiones cutáneas que pudieran asemejarse. El diagnóstico de SK gastrointestinal o pulmonar solitario es más difícil debido a que la endoscopía y la broncoscopía son necesarias para establecer el diagnóstico y existe contraindicación para tomar biopsia de tales lesiones por el riesgo de hemorragia interna. Una TARAA efectiva es el tratamiento de elección en el SK localizado. Figura 16.9. Sarcoma de Kaposi. Esta neoplasia oportunista deriva de la condición de disfunción inmunitaria. Figura 16.10. Sarcoma de Kaposi. A. Un nódulo está compuesto por células endoteliales en proliferación que forman fascículos y espacios vasculares. B. Una imagen de mayor resolución revela atipia en las células en uso. Se aprecian eritrocitos aglutinados, flechas. Linfoma no Hodgkin. Se desarrolla en el 3% al 4% de los individuos con infección por VIH. Sus características clínicas son fiebre, sudoración nocturna y pérdida ponderal. Puesto que las manifestaciones del linfoma no Hodgkin se asemejan a las de otras infecciones oportunistas, el diagnóstico suele ser complicado. Puede establecerse mediante biopsia del tejido afectado. Su tratamiento consiste en la administración de quimioterapia combinada agresiva, que puede incluir un componente intratecal. Carcinoma cervicouterino y anal no invasivo. El VPH se ha vinculado con el desarrollo de los carcinomas cervicouterino y anal, tanto en varones como en mujeres con infección por VIH. Las mujeres con infección por VIH experimentan una incidencia más alta de neoplasia intraepitelial cervicouterina, NIC, que las mujeres sin la infección por el virus VIH. Las mujeres y los varones con infección por VIH experimentan con más frecuencia enfermedad anogenital persistente recurrente asociada al VPH. El desarrollo de displasia cervicouterina se detecta mediante un estudio de Papanicolau y con colposcopía cervicouterina. También puede utilizarse para la detección de cáncer rectal en varones. Se dispone de 2 vacunas desarrolladas para inducir inmunidad contra el VPH, de manera específica los subtipos 16 y 18. Se está estudiando la seguridad y la inmunogenicidad de estas vacunas en varones y mujeres con infección por VIH. Síndrome de desgaste. El síndrome de desgaste es una enfermedad definitoria de SIDA y es frecuente en individuos con infección por VIH o SIDA. El desgaste se caracteriza por una pérdida involuntaria de peso de por lo menos el 10% a partir del referente inicial, en presencia de diarrea con más de 2 evacuaciones por día o una enfermedad crónica y fiebre.
Este diagnóstico se establece cuando no es posible identificar otras infecciones oportunistas o neoplasias como inductoras de estos síntomas. Los factores que contribuyen al desgaste son la anorexia, las anomalías metabólicas, la disfunción endocrina, los trastornos de la barrera entérica, la inflamación del tejido linfático asociado al intestino, la mala absorción y la regulación anómala de las citocinas. El tratamiento del desgaste incluye intervenciones nutricionales, la administración de complementos orales o la nutrición enteral o parenteral. Trastornos metabólicos y morfológicos. Existe una gran variedad de trastornos metabólicos y morfológicos que se relacionan con la síndrome de desgaste. El síndrome de desgaste es una enfermedad definitoria de SIDA y es frecuente en individuos con infección por VIH o SIDA. El desgaste se caracteriza por una pérdida involuntaria de peso de por lo menos el 10% a partir del referente inicial, en presencia de diarrea con más de 2 evacuaciones por día o una enfermedad crónica y fiebre. Este diagnóstico se establece cuando no es posible identificar otras infecciones oportunistas o neoplasias como inductoras de estos síntomas. Los factores que contribuyen al desgaste son la anorexia, las anomalías metabólicas, la disfunción endocrina, los trastornos de la barrera entérica, la inflamación del tejido linfático asociado al intestino, la mala absorción y la regulación anómala de las citocinas. El tratamiento del desgaste incluye intervenciones nutricionales, la administración de complementos orales o la nutrición enteral o parenteral. Trastornos metabólicos y morfológicos. Existe una gran variedad de trastornos metabólicos y morfológicos que se relacionan con la infección por VIH, entre otros la lipoatrofia y los trastornos mitocondriales, la lipohipertrofia, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. El término lipodistrofia se utiliza con frecuencia para describir cambios de la composición corporal, con o sin otras anomalías metabólicas. Las complicaciones metabólicas en las personas con infección por VIH que reciben TARAA han ido en aumento desde la introducción de la TARAA potente. La resistencia a la insulina y la diabetes parecen tener una incidencia mayor en personas con infección por VIH en comparación con la población general. No obstante, los factores de riesgo tradicionales contribuyen en grado significativo. La resistencia a la insulina y la diabetes también parecen tener una asociación mayor con el consumo de nucleósidos específicos combinados con inhibidores de la proteasa, en mayor medida que con la administración aislada de inhibidores de la proteasa, como se pensó al principio. Aún se desconoce la razón por la cual las personas con infección por VIH desarrollan resistencia a la insulina y casi todos los expertos consideran que es un efecto secundario a la regulación anómala de las vías metabólicas o a efectos indirectos mediados por toxicidad mitocondrial vinculada con efectos tóxicos en los adipocitos. El tratamiento de la resistencia a la insulina es el mismo que se provee a individuos sin infección por VIH e incluye una dieta saludable y equilibrada, ejercicio y reducción ponderal en caso necesario. El VIH y sus tratamientos se relacionaban con dislipidemias, incluso antes del desarrollo de la TARAA. La intensidad de la dislipidemia y el patrón típico del perfil lipídico difieren entre las distintas clases de antirretrovirales y al interior de cada una de ellas. La clase de los inhibidores de la proteasa suele asociarse a la elevación del colesterol total y los triglicéridos. Los antirretrovirales de la clase de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa INNTR se relacionan con concentraciones altas de colesterol en lipoproteínas de alta densidad, LAD, y colesterol total. Los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa INTR constituyen una clase heterogénea en relación con su efecto sobre los lípidos. La estabudina se vincula con más frecuencia con dislipidemia caracterizada por elevación del colesterol total, el colesterol en lipoproteínas de baja densidad, LBD, y los triglicéridos.
Además de iniciar el tratamiento antirretroviral, debe solicitarse un perfil lipídico preprandial. Repetirlo de 3 a 6 meses y luego cada año. Una estrategia para intentar corregir o revertir esas anomalías es cambiar el régimen de TARAA por otro con capacidad de supresión idéntica, que contenga medicamentos con menos probabilidad de generar dislipidemia. Es importante ponderar en forma cuidadosa los riesgos de la pérdida potencial de la supresión viral al modificar la TARAA. Las estatinas son medicamentos que se recomiendan para controlar la elevación del colesterol en LVD. Sin embargo, debe tenerse cautela puesto que pueden producirse interacciones graves del metabolismo farmacológico entre los inhibidores de la proteasa, los INNTR y las estatinas. Lipodistrofia. La lipodistrofia en relación con la infección por VIH incluye síntomas que pertenecen a dos categorías: cambios de la composición corporal y cambios metabólicos. Las alteraciones del aspecto corporal son el incremento del perímetro abdominal, el desarrollo de jiba de búfalo, distribución anómala de la grasa en la región supraclavicular, desgaste del tejido adiposo en la cara y las extremidades y aumento del volumen mamario en varones y mujeres. La mayor parte de los individuos experimenta ya sea lipohipertrofia o lipoatrofia. Los metabólicos incluyen elevación del colesterol sérico, concentraciones bajas de colesterol en LAD, elevación de las concentraciones de triglicéridos y resistencia a la insulina. En su origen atribuidos al consumo de inhibidores de la proteasa, la patogénesis de estos trastornos metabólicos es compleja y pudieran coincidir en ella factores numerosos que generen confusión. El diagnóstico de la lipodistrofia es complicado debido a que pudiera depender de medidas subjetivas de referencia de modificación de la configuración corporal y también porque el término no se ha estandarizado. El Lipodystrophy Case Definition Study Group desarrolló una definición que incorporaba 10 variables clínicas, metabólicas y de composición corporal que permitían el diagnóstico de lipodistrofia con una precisión del 80%. El Study of Fat Redistribution and Metabolic Change in HIV Infection, FRAM, también desarrolló un modelo para definir la lipodistrofia. Sin embargo, ninguna de las definiciones de estos estudios tuvo aceptación, y la mayor parte de los clínicos prefiere describir el espectro de signos y síntomas que experimentan sus pacientes. Por ende, resulta crítico al interpretar el gran número de estudios clínicos y prestar atención a la definición utilizada en el estudio en cuestión. Se dispone de algunos datos preliminares sobre el consumo de hormona del crecimiento humana recombinante para disminuir el tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo. La metformina y las tiazolidinedionas, fármacos hipoglucemiantes orales, también se han estudiado. Los resultados son inconstantes. Algunos expertos recomiendan el cambio del régimen de TARAA de tal manera que no se base en el consumo de inhibidores de la proteasa para el manejo de la lipohipertrofia. No obstante, esto no ha generado tampoco resultados constantes. Existe cierta evidencia de que el cambio de un análogo de la timidina por un análogo no timidínico puede mejorar la lipoatrofia. Se ha recurrido a la intervención quirúrgica, por ejemplo, liposucción, implantación o inyección de sustancias cinéticas, con cierto éxito. Trastornos mitocondriales. Las mitocondrias controlan muchas de las reacciones químicas oxidativas que liberan energía a partir de la glucosa y otras moléculas orgánicas. Las mitocondrias transforman esta energía de liberación reciente en trifosfato de adenosina, ATP, que las células utilizan como fuente de energía. En ausencia de una función mitocondrial normal, las células pasan al metabolismo anaeróbico, lo que trae consigo la generación de ácido láctico. Los trastornos mitocondriales que se identifican en personas con infección por VIH se atribuyen al consumo de INTR, en particular los análogos de la timidina. Las manifestaciones más frecuentes son la lipoatrofia y la neuropatía periférica. No obstante, pudieran no experimentarse ambas. Los pacientes también pueden presentar síntomas gastrointestinales inespecíficos, entre otros náuseas, vómito
y dolor abdominal. Pueden desarrollarse anomalías de la función hepática y acidosis láctica. Desde que se conoció el síndrome de polineuropatía ascendente y con la recepción de informes de insuficiencia hepática por el empleo de tratamiento combinado con estaudina y didanosina, los informes de acontecimientos que ponen en riesgo la vida por toxicidad mitocondrial se han reducido en grado radical. En resumen, el VIH es un retrovirus que infecta a las células T, CD4 y a los macrófagos. El material genético del VIH se integra al ADN de la célula del hospedero, de tal manera que es posible sintetizar nuevas partículas de VIH. Las manifestaciones de la infección, como los síntomas similares a un cuadro agudo de mononucleosis, pueden presentarse poco después de la infección. A esto sigue una fase latente que puede durar muchos años. El final del estado latente queda marcado por el desarrollo de infecciones oportunistas y cánceres al tiempo que a la persona se le diagnostica SIDA. Las complicaciones de estas infecciones pueden manifestarse en los sistemas respiratorio, gastrointestinal y nervioso, e incluir neumonía, esofagitis, diarrea, gastroenteritis, desarrollo de tumores, síndrome de desgaste, alteración del estado mental, convulsiones, defectos motores y trastornos metabólicos.